Aquí tenemos, como todos los meses, cada vez que sale una encuesta, un estudio de opinión, al presidente y CEO de Meganalysis, que es un estudio de opinión sumamente respetado y conocido, ¿no? Con el trabajo que han hecho en las últimas semanas. Bienvenido, Rubén Chirino Leal. Hola Napoleón, buen día. Espero Buen esté día. bien. Siempre un placer compartir y conversar sobre estos resultados. Bueno, empezamos. Dale, mira, este fue un estudio que se levantó en el mes de junio, entre el 23 y el 30 de junio. El día inmediato a cuando comenzaron las inscripciones, o cuando terminaba, perdón, el periodo de inscripciones de la primaria. Fueron 1.011 los entrevistados. eh, Fueron entrevistados a lo largo de todo el país, en todos los 23 estados y el Distrito Capital, un solo entrevistado por hogar, un 3,41% de margen de error, 97% de nivel de confianza. Todas las clases sociales fueron entrevistadas y, en fin, hicimos como siempre de lo que es la situación del país. En este caso, nos tocamos las teclas relativas a lo que es la familia, datos familiares que debería manejarse, y también el ámbito político. Ok, Cor- como siempre te pregunto, porque siempre hay gente que dice, bueno, ¿por qué 1.011 personas van a representar a todo el país? A mí nunca me preguntaron, yo no contesté a eso, yo no estoy de acuerdo, eso es mentira. Toda la gente que yo conozco dice lo contrario de lo que sale en esa encuesta que dices tú. Bueno, una explicación rápidamente para es cuando te vas a hacer un examen de sangre, te sacan toda la sangre. Una encuesta toma una muestra que es representativa de la población, es un diseño estadístico, científico, que te permite eh, saber, siempre que también mantengas los parámetros estadísticos de aplicación, saber que esa muestra es lo suficientemente proporcional, tiene la distribución correcta, guarda los rigores estadísticos respectivos para poder representar el país. Hay países de 300 millones en los que las encuestas son de 1.500, 2.000 entrevistados. El tema no es el volumen, sino el rigor estadístico con el que se aplica Ok, la muestra. y como siempre digo cada vez que terminas esa explicación, esto es lo más cercano a la realidad en el momento en que se hace la encuesta, es decir, en el mes de junio. Ujú. A lo mejor algo pasó extraordinario de X cosa que hace que algunos de los resultados sean diferentes, pero que yo sepamos, lo único es la inhabilitación nueva de María Corina, que ha sido un gran éxito publicitario que le regaló Maduro a María Corina, porque la acaba de convertir nuevamente en lo que realmente es del narcorrégimen, una víctima. Pero empecemos entonces con la Eh, encuesta, empecemos con la primera. sí, bueno, son dos preguntas presentadas en una sola lámina, nuevamente tratando de conocer a nuestro país. Ahondamos sobre nuevamente el tema del el sexo del jefe de hogar y el civil. Apenas una pequeña diferencia de pocas décimas. 51,7% respondió que el jefe de hogar es de sexo masculino, 48,3% femenino. Son porcentajes bastante estrechos, pero sigue habiendo una pequeña ventaja para el sexo masculino en la jefatura de hogar. Con respecto al estado civil, interesante saber, conseguimos que el 42,9% está casado, solteros 28,9%, y luego conseguimos en pareja, unión libre un 7,4%, divorciados 8,7%, viudos 12,1%. O sea que lo que es la presencia de la vida en pareja, la figura matrimonial o la vida en pareja en general, bueno, tiene una importancia drástica en lo que es la forma de la familia venezolana. Sigue siendo encabezada por parejas, ¿no? Y La claro, siguiente cualquiera ve el pregunta, porcentaje de viudos. mm, Uh-huh. la siguiente pregunta es interesante Te iba a ahora decir, que se habla tanto de la sí. inmigración y de que tienen que votar en el extranjero, que es un logro que se consiguió, que al principio querían rechazarlo. Cuéntame de eso. A ver. Mira, Napoleón, preguntamos familiares. La pregunta concreta es: ¿usted tiene familiares que hayan migrado a otros países en los últimos 7 años y que antes de hacerlo vivían con usted en la misma casa? Porque si hacemos esa pregunta sin esa última afirmación, vamos a tener casi un 100% del país. Y bueno, el 67,7% sí, en los últimos 7 años ha tenido alguno.
al menos un familiar que ha migrado del país. Eso es casi 7 de cada 10 hogares venezolanos. Son casi 8 millones, si es que ya no lo somos, fuera del país. Pero también le preguntamos a ellos, a ese grupo que respondió, a ese 67.7, en el último año ha regresado a vivir en Venezuela alguno de sus familiares. 1.4 dijo que sí, o sea que la prevalecencia de la población fuera del país es abrumadora, apenas un 1.4 de ese 67% ha regresado. Claro, está disperso en todo el mundo, pero no es poca cosa y es un tema importante tenerlo en cuenta. Ahí hay una herida que siempre reafirmo y siempre comento, una herida abierta. La familia venezolana está fracturada, físicamente está disgregada y eso En es un país algo. que, en un país que tradicionalmente no emigraba, sino cuando salían del país los jóvenes era para estudiar en mejorar sus estudios universitarios en todo caso. Bueno, vamos con Sí, la siguiente pregunta que tú ibas a decir algo, Dime. no, no, y luego regresar y continuar haciendo crecer al país, y que eso se traduce en Napoleón, en una pregunta que vamos a ver un poco más adelante, pero no me voy a adelantar en bono demográfico. Bueno, en la siguiente pregunta es una lámina también que incluye dos preguntas para poder hacer el contraste. ¿Cuántas personas con edad de 60 o más años viven en su hogar? ¿Y cuántos miembros de su hogar son menores de edad, de 18 años? Bueno, conseguimos que en el 67.7% de los hogares hay personas de 60 o más años y en el 51.2% hay personas o miembros que son menores de edad. Es obvio que el país es mucho, pero mucho más longevo en su conformación poblacional que lo que era antes. Obviamente, toda esta juventud que en este caso migró de manera forzosa, no migró a estudiar, migró a tratar de sobrevivir, eh, eh, hizo que la población dentro del país a niveles de proporción aumentara el peso de la edad superior a los 60 años dentro del hogar. Entonces, eso se traduce en lo que hablaba o el comentario que te hacía antes, en donde cuando preguntamos sobre en qué trabaja ese jefe de hogar, usted trabaja por cuenta propia o tiene un trabajo formal en donde recibe un salario. Hay que plantearlo de esa manera porque nuestro país ha cambiado muchísimo y apenas 20.2% tiene un salario que pudiéramos calificarlo de normal o estable. Hay un 27.4% que trabaja por cuenta propia. Ahí pudiéramos englobar mucho de lo que se llama hoy emprendimiento, pero no tiene la real estabilidad que pudiera tener ese 20.2%. Hay un 30.8% que simplemente está desempleado, no tiene trabajo. O sea, esto es escandaloso, que de repente esté matando tigres, como decimos los venezolanos, pero eso no está desempleado, no tiene estabilidad laboral. Y hay un 23.1 que respondió que está jubilado y no trabaja tampoco. O sea, que pertenece a ese aumento de edad dentro de la jefatura de hogar. O sea, que tenemos, Napoleón, a un 51.9% de la población dependiendo del trabajo estable del 20.2. No tenemos un bono demográfico poblacional que pueda darle estabilidad a la tercera edad, que ya pasa al retiro, que ya le ha entregado sus mejores años al país y el trabajo y el esfuerzo de la población más joven que releva en los trabajos de manera activa es muy pobre, es muy pequeño. Entonces es un país que tiene una realidad que ha perdido bono demográfico. Es Eh, impresionante cómo ha quedado el país, porque Venezuela ha vivido un par de dictaduras en el siglo XX, pero durante las dictaduras había progreso, había trabajo, la gente que trabajaba podía estudiar. Es Ujú. algo increíble lo que está pasando, acabaron con todo, pero bueno, Sí, es un, vamos. un desmantelamiento brutal Sí. del país. Luego hicimos una pregunta abierta de respuesta múltiple, o sea que cualquiera podía responder las opciones de las que estaba, era cerrada, perdón, de respuesta múltiple, podía escoger todas las opciones o las que quisiera, o una sola. Y preguntamos, ¿cuáles considera usted, perdón, de las siguientes opciones, cuáles considera usted que más necesita Venezuela para progresar? Y en orden, como se mencionaron, esas opciones fue más organización comunal, más empresas en manos del gobierno, más socialismo, democracia y elecciones, ley, orden y justicia, más empresas privadas.
En ese orden se mencionaron. Y bueno, ley, orden y justicia, 74.2%. Es el contraste a un país, bueno, completamente patas arriba, ¿no? Desordenado, Mm. bueno, hecho un desastre. Más empresas privadas, 61.9. Más democracia y más elecciones, 45.6. Este es un número, un porcentaje que incrementó. Quiere decir que está aumentando una expectativa en la posibilidad de votar. Incrementó con respecto a estudios, a esta pregunta que habíamos hecho en estudios anteriores, varios meses atrás. O sea que hay un aumento de la percepción del tema electoral. Más organización comunal, 12.7%. Más empresas en manos del gobierno, 11.9%. Más socialismo, 10.6%. O sea que es obvio que los venezolanos hacen un contraste entre lo que es la empresa privada y la empresa en manos del gobierno. Caso un hospital, una clínica, colegio privado, escuela pública. El venezolano está consciente de las prestaciones de servicio y calidad que tiene la empresa, el empresariado privado versus las empresas en manos del gobierno, deterioradas en su mayoría. Más organización comunal, apenas 12.7. El venezolano se cansó de que alguien en la calle o varios en la calle o su urbanización decidan por el resto dentro de esta plataforma de consejos comunales, plataforma patria, como la llama el gobierno de Maduro. Más socialismo apenas 6, pero ley, orden y justicia 70.2. El país está cansado la ciudadanía está cansada de este despelote en el que se ha convertido Venezuela, como quizás en muchas ocasiones, en aquellas ocasiones en donde aparecía una voz fuerte y ofrecía poner mano dura, poner a la gente en cintura, como se dice coloquialmente en el país. Entonces, la ciudadanía está a la expectativa de que se aprieten las cosas, que se corrijan todos los exabruptos que suceden a diario en el país. Ahora viene una Luego, cuestión interesante, uh-huh. porque si hubiera unas elecciones realmente libres, sin la injerencia lógica de una dictadura y aún mayor, una narcotiranía, pues la pregunta es interesante. ¿Usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial? Correcto, Napoleón. 75, porque esta vez no preguntamos qué traía Maduro y el chavismo a Venezuela, le preguntamos hipotéticamente. No le preguntamos si iba a votar, o sea, que son dos cosas. Si le tocara, o sea, si votaría en una elección presidencial, lo haría por ellos. No le preguntamos, pero va a votar, le pudieran responder que no. Pero 75.5% dice que no votaría por él. O sea, no le pusimos una fecha determinada. Hay puede ser una percepción expansible en el tiempo, porque no le dimos si la elección fuese el domingo que viene. No votaría. O sea, que Nicolás Maduro, de manera determinística, y el chavismo se convirtieron en variables de alto rechazo. Es determinístico. Eso no va a cambiar. Y el gobierno de Maduro lo sabe y el chavismo lo sabe. La percepción negativa que la mayoría del país tiene sobre ellos no va a cambiar. No va a cambiar porque ya se convirtió en casi una constante. No votarían por apenas 11.9, dicen que sí, hay otros 12.6 que no saben, no responden. Bueno, una opción a la hora de responder la pregunta. 75.5 dice que no votaría por él. Y a ese 75.5 nos enfocamos en ello y les hicimos varias de las siguientes preguntas. ¿Cómo calificaba, por ejemplo, la decisión de la comisión de primaria de que el CNE y las máquinas no participen en las primarias? Como una decisión positiva, negativa. Primero la opción negativa o positiva. Bueno, un 92.3% de ese 75.5% que no votaría por Maduro considera que es una decisión positiva. Fue un paso que, por las razones sin hablar de las razones que motivaron a esa decisión, fue un paso que generó una luz de esperanza con un grueso de la población, que es el 75.5%. Mientras se hablaba del CNE, estaban reñidos los organizadores de las primarias con esta población, con este grueso de la población. Cuando el CNE, por las razones que fueran, desapareció del debate, hubo hay una posible, o hay un posible acercamiento, hay una luz de esperanza para esa mayoría. 92.3 de ese grueso dice que es positiva. Solamente 3.1 la califica de negativa. Eh, a ese mismo 75.5% le preguntamos sobre la decisión
porque fueron el evento que antes de, hablando de esta pregunta, el evento que en realidad marcó esta encuesta, Napoleón, es la no presencia del CNE en las primarias, que fue una semana antes cuando se inició la encuesta. Ya la inhabilitación en el caso de María Corina Machado fue el último día o un día antes de terminar la encuesta, por lo tanto el impacto real que pudiera estar recogiendo la encuesta es el tema de las primarias. Claro. Ajá. Y entonces le preguntamos a ese 75.5% cómo textualmente Benjamín Rauseo, conocido como el Conde de Guácharo, decidió no participar en las primarias de oposición. ¿Usted votaría por el Conde en elecciones presidenciales? A el 75.5% que no votaría por Maduro. Bueno, esa gran mayoría, que se podemos interpretar como opositora, el 94% dice que no votaría por el Conde del Guácharo. Solamente un 1.1% sí. O sea que al Conde del Guácharo le queda morder en el terreno del chavismo o morder en aquellos indecisos que vimos ahorita. Porque en el terreno del sector opositor al chavismo quedó muy mal parado al no participar de las primarias cuando el CNE salió. O sea, es contra natura, es inorgánico con lo que es la forma de ver el país que tiene este grueso de la población. Y aunado a lo que ya sabíamos anteriormente, comentarios como no calificar de dictadura a Cuba o Las no fotos aceptar con la los hijos de extradición de Maduro. políticos, todo eso obviamente no lo dejó para nada bien parado dentro del segmento del 75% opositor, más aún cuando él se define independiente. Y este país, independiente como tal, ese término ni no existe. Él solamente ese 12.6, que al cual tendríamos que preguntarle también otras cosas para poderlo calificar, porque son muy claras los polos, un muy gran polo del 75.5% en cuanto a Maduro y el chavismo y apenas casi un 12 con Maduro. Luego preguntamos al mismo 75.5% por quién votaría en las primarias, pero ahora solo mencionando y en orden alfabético a los candidatos que se inscribieron en las primarias. No podemos mencionar porque esa encuesta se inició a partir del día que terminó el periodo de inscripción en las Sí. primarias. Y en este contexto, obviamente ya no se menciona a Benjamín Rauseo, no se menciona a Manuel Rosales, no se coloca dentro de las opciones ni otros nombres. Y en este escenario, en este reacomodo, María Corina Machado da un salto importante en lo que venía siendo su progresión de intención de voto dentro de las primarias a un 35.1% del 75.5%. Luego, muy lejos, se ubica Capriles con un 7.1, del Solórzano con un 4.7, y bueno, Andrés Velázquez con 4.2, Pérez Viva 3.5, Prosperi 3.1, Enrique 2.1, Superlano 1.9 y el resto 1.6 en el resto de candidatos. Hay un 36.5% del 75 que aún se mantiene entre ninguno y no sabe. Pero cuando evaluamos en la gráfica siguiente las curvas de tendencia, cómo se ha comportado, podemos darnos cuenta que hay una tendencia dentro del segmento opositor a que el ninguno ha ido bajando desde febrero hasta este momento, igual que el no sabe, va bajando. Y vemos cómo hay un cambio drástico y hay un salto de María Corina Machado con respecto al mes de mayo. Ya estaba arriba y venía ascendiendo, pero ascendió de manera más pronunciada en el mes de junio, en el momento en que pudiéramos interpretar que puede recoger la encuesta, se conjuga un triunfo que ella puede capitalizar en cuanto a su mensaje, que es la no presencia del CNE en las primarias. Para el momento en que se hace la encuesta, ella asume esa decisión como un triunfo de ella, de quienes no creían en la presencia del CNE, lo capitaliza inmediatamente, anuncia que va a Sí. participar, e inmediatamente el conde que no, bueno, y ese reacomodo le benefició. Ahora, estoy viendo que los dos únicos que realmente suben, por lo que estoy viendo por encima, son María Corina Machado y Capriles, ¿no? Sí, un poquito Capriles, porque ¿qué pasa, Napoleón? Al no estar las opciones mencionadas, por ejemplo, en el Rosales, las preguntas del Zulia, que eran las que monopolizaba Manuel Rosales,
y le daban una presencia, porque cuando salía la encuesta de tocar a Zulia, Rosales desaparece del resto del país. Al no estar ya Rosales como una opción, bueno, parte capitaliza la misma María Corina de los que hubieran votado por Rosales, que era un 10%, mientras ella ya estaba también casi doblando a Rosales, pero también Capriles, quizás Delta Solórzano, pudiéramos verla como de los pequeños electores, la que más capitaliza. Una deducción pudiera ser que el voto de Rosales, su presencia en un Nuevo Tiempo, de seguro o muy seguramente su presencia en el Zulia, en ese movimiento político, esa organización política, ella la pudiera estar capitalizando desde ese punto de vista. Y claro, lo que podía también tener el Conde del Guacho y los demás, se reacomoda ante las opciones. Ok, Pero, y entonces, ajá, en ajá, pero valores capitaliza María absolutos. Corina. Ajá. En valores absolutos, Napoleón es. Recordemos, para quienes están siguiendo la encuesta, que una de las preguntas que antecedieron a todas estas era el votar por Maduro y el chavismo. 75.5% dijo que no y por Maduro 11.9%. Luego, cuando le preguntamos eso en las primarias, acabamos de verlo. Ahora vamos a llevar ese 75.5, esos resultados dentro de las primarias, al general, a los valores del 100%. Los 35% de María Corina, por ejemplo, se convierten en un 26.5%. Los 7 puntos de Capriles se convierten en 5.51. La aglomeración de los no sabe y los ninguno es 25.13, 15.02. Al unir los porcentajes de los valores relativos de la pregunta de las primarias con aquel valor de Maduro. Entonces, en valores absolutos, en este momento, sin primaria, María Corina es poco más de 2 veces la intención de voto de Nicolás Maduro, que tiene el 11.9 que acabamos de ver. Capriles 5.51, ya esto es la abstracción, la estimación en absoluto. O sea que estamos viendo un escenario que seguramente sí conocen dentro de las organizaciones políticas y dentro del gobierno y pudiera haber significado ya lo que la encuesta de julio tendrá que determinar, que es el efecto inhabilitación, porque ya el efecto salida del CNE le había dado un fuerte empujón a la imagen de María Corina, amén de otros mensajes que, como hemos conversado antes, ella alinea en cuanto a las mayorías, como es el que nos sigue, la pregunta de rigor que nosotros siempre hacemos y que las demás encuestadoras no hacen en Venezuela, tenemos que decirlo, el tema del socialismo. Esta vez nos preguntamos cuáles opciones había traído, cuáles consecuencias podía generar, sino qué ha traído. La primera opción mencionada es una pregunta cerrada que ha traído el socialismo a Venezuela. Ha traído bien vivir, bienestar, esperanza, unidad, riqueza a los venezolanos. Bueno, la segunda opción ha traído mal vivir, desesperanza, separación familiar y pobreza, las antagónicas. Y bueno, 85.9% se inclina por lo segundo, más separación familiar, desesperanza y pobreza a los venezolanos. Gran parte del mensaje de María Corina ha sido hablar de esto, del socialismo. Entonces, podemos pensar ya en este momento que María Corina Machado pudiera estar siendo o capitalizando una especie de unión camino a ser muy peligrosa para la estabilidad política y de mensaje del gobierno, muy fuerte en cuanto a que ella es la voz o se pudiera estar convirtiendo en la voz del antisocialismo que tanto rechazan los venezolanos. Por eso, por ejemplo, estos números con respecto a algunas narrativas, escuchaba al precandidato Capriles decir que había que lanzar el mensaje hacia el chavismo y es estratégicamente erróneo porque es una minoría y si la mayoría tiene ya eh, percepciones muy reales sobre determinados temas, como el socialismo en este caso, la idea de un candidato debe ser captar a las mayorías. Y ella está haciendo eso y hay otros que no, pero algunos quizás dentro de las opciones también lo están haciendo. Creo que Roberto Enrique plantea algo similar, creo que César Pérez Vivas también plantea algo similar, pero ella ya tiene más tiempo haciéndolo.
lo ha vinculado mucho a su estrategia política y pareciera que se hizo la dueña del antisocialismo en el país y eso puede ser muy preocupante para el gobierno. Ahora, ¿por qué ese distanciamiento tan grande de popularidad entre María Corina y otros conocidos, como por ejemplo Andrés Velázquez, que inclusive fue candidato en unas elecciones en eso que llaman los involucionarios eh, Cuarta República, ¿no? Porque ellos suponen que estamos en la quinta y no en el detritus de la cuarta. O Delsa Solórzano, que siempre ha tenido una trayectoria limpia, abierta, ¿ok? O quién me falta, el Manuel, el gobernador del Zulia, que siempre se me olvidó el nombre porque no me gusta ni siquiera recordarlo. Rosales, bueno, Rosales no se mencionó en esta encuesta, Napoleón, porque como te dije, Pero preguntamos los zulianos por creen los que inscritos. Rosales no es como el conde del Guácharo. O Mira, sea, está, lo que sucede no, en no es el Zulia. enemigo del gobierno, tampoco quiero creer, tampoco es que sea amigo del gobierno, sino que está aprovechando. Esos son los que mandan, yo a él le sonrío. Yo considero, bueno, y en base a los números, Napoleón, y lo que pasa en el Zulia, que el Zulia necesita un abordaje eh, muy específico. Visto lo que ha terminado sucediendo en el país, parte del Zulia, bueno, recordemos que por mucho tiempo vemos, además, hasta de manera jocosa, son reído con el tema de que la República del Zulia, ellos se sienten aparte. Entonces, por un buen rato, desde que Rosales asumió la gobernación, bueno, se han concentrado en su situación como Estado y Rosales se ha enfocado en su Estado y en su mensaje político al zuliano, a la ¿Y cómo zulianidad. ha sido, cómo se ve ahora su gobierno? Porque cuando fue alcalde lo hizo muy bien y logró muchas cosas y tenía buena imagen. ¿Cómo él ha podido hacer, a pesar de que le sonríe tanto al régimen, ha podido hacer cosas realmente interesantes, buenas en el Zulia? Bueno, es que hacia allá trataba yo de dirigirme. Lo que pasa es que el tema es un poco escabroso porque es casi como una afinidad por obligación o por necesidad con Manuel Rosales. No hay una mayor obra en el estado Zulia como para suponer que sea como la que cuando ejerció, cuando fue alcalde. No hay mayores, siguen habiendo muchas deudas pendientes, pero en este caso, esa Atención, Lila afinidad. Murillo, tienes todo el campo abierto si es por eso, porque te aseguro que, que la quieren más que a ningún otro zuliano. Ajá. Entonces, claro, el Estado Zulia necesita de ese abordaje distinto al de Rosales para obviamente ellos escoger en la carta política nacional. Y esa pudiera ser la razón, muy seguramente, y es el que está allá. Pues, no, ha estado hablando solo allá por un rato. Pero en el momento en que se abren las compuertas del mensaje político, en este caso en el Y marco en de el un caso contexto de los electoral, dos que están capitalizan subiendo, ante el María socialismo. Corina Ajá. y Capriles, que son los que obviamente según esto están subiendo más que otros, o son de los pocos que están subiendo, o los únicos. Tú hablaste también de Delsa Solórzano. Sí, sí, que creo que Ajá. capitaliza lo de Rosales. En estos tres casos, ¿quién capitaliza más lo de Rosales? Mira, ya empieza a darse un fenómeno cardumen que sucede siempre en Napoleón. La mayoría empieza a tener la gravedad y a ejercer la inercia de arrastrar. Entonces, María Corina es la que capitaliza más porque es la que está generando mayoría y empieza a generarse un efecto bola de nieve. En la medida que avanzando, va creciendo, se van alineando el mensaje con la expectativa de un segmento de la sociedad y sigue creciendo. Y, por ejemplo, te consigues personas que ya por inercia se apegan o se adhieren a ella, amén de que, insisto, mantiene un mensaje antisocialista y desde hace un rato que empieza a romper el tema comunicacional y a romper barreras, a llegar a muchos sectores del país. Y bueno, es un feedback de conexión entre su mensaje, entre la expectativa antisocialista, entre el deseo que vuelvan los venezolanos, la manera en cómo ella se ha presentado, tratando de vencer obstáculos, caminando, o sea, la manera como ha llevado en estas últimas semanas y la capitalización de la salida del CNE
la han catapultado y la siguen fortaleciendo, haciéndose ella como la dueña del antisocialismo en Venezuela. Ahora, ¿cómo afectará la inhabilitación? Bueno, tendremos que medirlo, pero por lo que vemos, están cometiendo errores desde el lado del gobierno que, a diferencia de alimentar a un candidato electoral, pudieran estar alimentando realmente a un liderazgo que es completamente opuesto a la propuesta del gobierno, más allá de un cambio de quién está en una silla, porque Bueno, estamos hablando de ella hablar de las empresas. malas lenguas aseguran que el gobierno, o sea, la narcotiranía, estuvo alentando no uno, sino dos candidatos, pero se echaron para atrás los candidatos. O la orden fue echarte para atrás, no te metas en esta escogencia, sino vete directamente a las elecciones para dividir el voto, a las elecciones presidenciales para dividir el voto de la oposición. Yo pienso, Napoleón, que eso entra en el terreno de lo posible. Y en este país, bueno, de todo pasa. Pero ha habido un error de cálculo importante del lado del chavismo, del lado del gobierno y del lado de segmentos de oposición que han hecho política durante mucho tiempo en el país. Y ha habido un error importante que ha sido colocar como prioridad la percepción de país de los políticos antes que la de los ciudadanos. Por eso, cuando te hago referencia a que nosotros somos los únicos que preguntamos por el socialismo desde el 2006, que Chávez se lanzó de frente con el tema del socialismo, esa es la palabra más repetida en el ejercicio de gobierno en Venezuela durante todos estos 20, casi veintitantos años. O sea que esa palabra no podemos preguntarle a la gente, ¿qué opina usted sobre esto? Y cuando te consigues con que esa es, esa palabra, el rechazo a esa palabra, por lo que ella significa para cada uno de los venezolanos, para esa mayoría, una amalgama, una pega importante a la cual no puedes dejar de ver o tener en cuenta si eres político. Vemos que el error de cálculo del gobierno y del sector de oposición ha sido omitir esa percepción de la venezolanidad o de los venezolanos mayoritarios en el país, omitirlo, ignorarlo, invisibilizarlo, hablar de la prioridad política, tenemos que unirnos, porque cuando tú ves la encuesta, tú dices, bueno, pero si se une Capriles con varios de esos, igual tampoco son muchos. Y cuando ves la en valores absolutos, dices, bueno, entonces campaña del 2024 o el escenario político más allá de campaña es un plebiscito, plantear el escenario que viene como un plebiscito del fin del socialismo en Venezuela, que para los venezolanos es el fin del chavismo en el poder, entonces puedes hacer una conexión real con la mayoría. Pero si tu narrativa política es, por ejemplo, cada vez que alguien del gobierno habla del mensaje de nuestro comandante, de los ojos de nuestro comandante, del alma de nuestro comandante, lo que hacen es separarse de la mayoría. Lo que hacen es alejarse de la mayoría. Le están hablando se están viendo el ombligo. Igual que los sectores de oposición o candidatos de oposición que digan, no, tenemos hablarle al chavismo. Entonces, la mayoría dice, bueno, pero ¿quién me habla a mí? ¿Quién le habla al 67% de hogares que padece el dolor de la fractura familiar? ¿Quién le habla a los que no quieren el socialismo? ¿Quién le habla a los que cuando se le va la luz o el agua no le llega o tiene que estar 3 días en la cola de gasolina y dice, esto lo que tienes que privatizarlo y quitárselo al gobierno, que son grandes mayorías? Entonces, cuando consiguen una voz que empieza a alinear esos temas, tiene que sucederlo esto. Entonces, claro, tanto del gobierno como de algunos de oposición, es haber menospreciado ese pensamiento o estas sensaciones de los venezolanos, porque si se alinean, ¿qué es lo que está haciendo María Corina? En torno a alguien, bueno, María Corina Machado, entonces se puede convertir de verdad, no un competidor electoral, sino en un competidor de liderazgo frente al chavismo, y eso sí debe causar más preocupación que un simple candidato electoral. Sería interesante que si hicieran un trabajo sobre qué pasa con los venezolanos que salieron, que tuvieron que salir Sí. de Venezuela, por qué tardan, por lo menos a estas alturas que estamos haciendo el programa, por qué tardan en inscribirse, actualizar sus datos para o la elección del candidato de la oposición, no para la elección electoral, sino de un candidato unido para que fueran todos unidos, no solamente a nivel mundial, sino en especial me causa Sí, sí. intriga Ruido. la Sí, 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 gente hace de ruido. Miami, de Miami, que prácticamente no se ha suscrito. Son tan radicales por un lado
y de derecha, por otro lado, ¿cómo que no, por qué no se suscriben, por qué no se actualizan para votar por su candidato de derecha? Que por fin tenemos un candidato de derecha después de Germán Borregales, porque nadie, sino la familia, aunque la familia dice, porque somos amigos de la familia, que le robaban los votos, ¿no? Pero no votaban por él y no aparecían en las encuestas. Una persona encantadora, por cierto, un señor muy serio. Sería interesante saber qué pasa, qué piensa la gente de afuera sobre Venezuela Sí, y su futuro. Pero sí, sí, eso es para otro programa. es correcto, Napoleón. Y Para que no nos eso dejen con la amerita otra boca, logística. y para que no nos dejen con la boca en el aire abierta como la Así vez como pasada, la gente nos quedamos guindados de la brocha. Bueno, Rubén Chirino Leáñez, presidente y CEO de la encuestadora de la compañía de estudios de opinión Mega Análisis. Gracias, Rubén. Nos vemos y Siempre, felicitaciones. igualmente, siempre a la orden, Napoleón. Igual, hasta luego.